Buenas a todos, soy el Emperador Verde en un nuevo video. Ya estoy intentando hacer nuevas modificaciones a los podcasts del dinosaurio. Ya subí la semana pasada uno, no sé si este será el formato de videos más habitual que haga. Pero pues sí tengo ahorita, hacerlo del top de los dinosaurios favoritos. Cuando tenga tiempo ya tengo tareas y no puedo hacer más que estos videos. Y también he tenido pensado lo de resubir videos como de las 101 herejías de Juan Pablo II, que lo tenía en Loquendo, hacer unas modificaciones y volverlo a subir. También uno de animales parásitos, que me lo tumbaron por derechos de autor, quitar esas escenas, volverlo a subir, y algunos podrán ver los tutoriales. Quiero volverlos a hacer, pero ahora con ya más calidad de audio y más cortos, ya que vi que perdía mucho tiempo explicando cosas que no me eran tan necesarias. Y también pues volver a subirlo de unos trabajos de matemáticas que ahorita algunos pueden ver. Si quieren ver los videos que cambie o así, o que yo tenga cierta intención de preservar, los voy a subir a la página del canal. La página del canal está en la descripción del video generalmente. Y si no, pues pueden verlo en los paneles que te pone ahí en tu canal de YouTube, donde página, el blog y eso. La página de Facebook, donde estaré subiendo esos videos, pero voy a hacer los videos con más calidad aquí a YouTube. Bueno, pues esas serían pues todas las noticias. Y ahora voy a hablar de lo que es el tema que quería hablar ya desde hace como una semana. Desde el jueves pasado, cuando subí lo de el amor y la amistad, como con los pocos días empecé a ver unos youtubers que hablan de libros y cómo escriben. Y pues a una youtuber le prometí que iba a hacer un video referente a eso. No sé si vio el mensaje o no, pero pues quiero cumplir mi palabra. Aparte de que este tema de la creatividad ya quiero tratar desde hace mucho tiempo. Y pues ver este video en comentarios de algunos youtubers que hablan de libros y escritura, por si acaso de ahí vinieron, y poder también verlos desde lo que es la página de Facebook y mi cuenta de Facebook. Bueno, las personas que me conocen desde mi cuenta personal, y algunos otros desde una cuenta que estoy trabajando para el canal, pero pues esa todavía no la he elaborado. Y pues eso sería todo de momento sobre ese video, y voy a hablar ahora sobre lo de la creatividad, cómo me inspiro para escribir obras y eso. Bueno, primero que nada yo voy a hacer una mención de que escribir libros, estuve un tiempo escribiéndolos durante la secundaria, y también historietas en preparatoria. En universidad algunas historietas, pero ya no tan seguido como en la preparatoria o en la secundaria. Y durante un periodo que estuve de descanso, sí estuve escribiendo un libro, pero con ese periodo de descanso no iba a la escuela, no tenía inspiración. Y pues dejé de escribir, y de momento no he escrito nada como en 2 años. Pero pues he querido volver a intentar lo de escribir libros. Y para eso, ya sabiendo un poco de la trayectoria que yo utilizo de escritura, voy a hablarles un poco de cómo adquiero la inspiración yo. Bueno, ¿cómo yo adquiero mi inspiración? Primero que, voy a antes hacer una mención de que he visto varios de esos videos de inspiración, de consejos de lectores, errores de escritores y eso. Consejos de escritores, errores de escritores. Y me fijé que tengo una forma de inspirarme un poco diferente a la de muchos escritores. No sé, a lo mejor cada escritor tiene su propia inspiración, pero en lo personal, yo por inspirarme lo que hago, primero que nada, es investigar. Investigo cosas, por ejemplo, veo documentales, investigo aspectos del cómic, movimientos literarios, las edades del cómic, la edad de plata, edad de oro, etcétera. Bueno, edad de plata, edad de oro, edad de bronce, la edad oscura, edad moderna. También voy investigando los movimientos literarios, el barroco, el clásico, el renacimiento. Hago investigaciones pues, científicas, como la de la página web que tengo en la página web que se puede ver en mi canal. Estaba trabajando ya desde hace años con uno de los análisis de las partículas elementales, subelementales, los átomos y eso, y pues estudio esos aspectos para hacer lo que es la construcción del mundo. Sobre las historias, pues más que nada no podría decir que tengo
mucho talento de lector, ya que casi no leo mucho. Más que nada las historias son de caricaturas, series de televisión, películas que he visto que digo, esta historia me llama la atención, me interesa. Y aplico una que se hacía en los inicios del cómic y aún se sigue haciendo, que es la de ver un personaje de ficción que me llame la atención, otro personaje de ficción que me llame la atención, analizar ciertas características y hacer una especie de fusión, combinación de ambos personajes para intentar crear un personaje nuevo. También en tanto las historias intento ver, por ejemplo, los eventos del cómic o también cosas como por ejemplo un crossover, una fusión de editoriales, investigar también algunos relatos cortos o hablar de o escuchar videos de otros autores de qué son los universos y así, para darme ideas, dándoles siempre lo que es un toque personal a mis propias obras, dándoles un análisis donde mezclo tanto elementos de mi vida cotidiana, con conceptos de las ficciones que he visto, que he leído, información que yo he adquirido tanto en escuela como por medio propio y demás aspectos. No sé cómo otros se inspiran, por ejemplo, yo he visto muchos videos de gente que dice cómo empezar una novela de cero y la verdad, nunca he tenido ese problema, creo. En principio las historias que yo empiezo a crear se basan en cuando yo era niño y jugaba mucho con mis juguetes o con amigos que salía al parque, hacía historias pero con una peculiaridad, que era que mis juegos tenían continuidad, no era nada más de agarrar a mis juguetes, ponerlos, hacer una historia y al día siguiente hacer otro juego. No, yo hacía una historia y seguía la misma historia con mis juguetes una y otra vez. O sea, al punto en el que yo cuando estaba en la primaria tenía un juguete en especial, uno pequeño. Ya no lo tengo porque pues el plástico se rompe fácilmente y luego pues era pequeño. Así que acabó ahorita desaparecido. Y hacía la historia desde que empecé con ese juguete y durante varios años siguiendo que empezaba y que tenía un enemigo, luego avanzaba y tenía otro y así, poco a poco. Y cuando empecé a escribir, decidí hacer eso. Decidí plasmar todo lo que eran los juegos, lo que yo me acordaba de cuando jugaba de niño y posteriormente hacerlo una historieta, un libro, una novela. Cualquier tipo de narrativa escrita es lo que yo empleaba. En un principio tenía más que nada la idea de hacer una caricatura, una animación en YouTube y de hacer como en Movie Maker, subir animaciones para hacer narrar la historia. En sí, de momento, ahorita, o al menos hasta que no me quiten el copyright por la música que fue en el video, pueden ver un pequeño proyecto de animación que inicié en segundo de secundaria en mi en este canal de YouTube. Es el primer video que subí. Fue el primer video que subí hace varios años cuando empecé mi primer canal de YouTube. Luego lo quité, luego inicié otro canal de YouTube, veré la contraseña. Y no fue hasta después que hice este canal que estoy usando y no lo usaba más que para marcar videos. Y un día decidí empezar y subí ese video. Lo pueden ver, es de los proyectos de animación que yo tenía cuando era niño. Pero me empecé a pensar que sinceramente la animación tardaba mucho y decidí hacerlo mediante novelas, mediante historietas. Plasmar esas historias en texto, ya que la escritura es el principio básico de la comunicación masiva, de la propaganda. Empezaron las primeras obras, empezaron siendo cuentos narrados, como podemos observar en el inicio en Grecia, como los poetas cantaban las historias y las narraban al pueblo. Posteriormente, con la invención de la imprenta, que ya se empezaron a hacer más públicos los libros. Y es cuando, ese es el principal motor que quiero emplear, ya que vi que hacer una animación no era eficaz, y por eso dije escritura. La escritura, ya sea cómic, ya sea novela, eso es lo que yo tenía como objetivo para poder empezar mis historias, para plasmar este mensaje que yo tenía al mundo. Eventualmente, en base a las historias de los juegos que hacía cuando era niño, fui empezando a ver otras nuevas vivencias, de tal forma que agregaba continuidad. Por ejemplo, si había un personaje, en ocasiones en nuevas historias hay un personaje y luego genero lo que es un spin-off de un personaje secundario que me gustaba mucho, de cómo era, cómo se movía o qué
aspectos así en la historia. Y decía, voy a tomar en cuenta a este personaje y le voy a hacer luego su propia serie. Y así empezaron a expandirse, como el cómic en los primeros años. Saben que unas historietas empezaron en obras básicas como por ejemplo Detective Comics o Action Comics o Marvel Comics, que no eran en sí, originalmente no empezó la serie como tal. Eran series y ahí presentaban pilotos y los más famosos se hacían su propia serie. Y es lo que yo hacía de niño, hacía el juego. O ahorita también de grande, hago lo que es la obra. Ya no juego tanto para inspirarme, aunque de vez en cuando sí me da unas que otras ganas, porque ahorita está en un bloqueo temporal. Es decir, sí sé de qué quiero escribir, hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, primero que nada, no voy a tener así de nada que escribir, más que nada, cómo que seguir en la historia. Yo primero hago la historia, la planeo, tengo los borradores, las notas. Generalmente las guardo en mi memoria y en mi memoria mental, no en una memoria USB. Y en ocasiones algunas anotaciones en cuadernos. Y así tener las historias, pues, o sea, de escribir sí tengo mucho que escribir. Pero sí he llegado a bloqueos de decir, a ver, está ahorita tratando una historieta basada en... Ay, no sé si decirles de qué se basaba. Más que nada basada en juegos. Vamos a darles esto para que no hacerles spoiler. Basada en juegos y ya avanzaba la historia, pero después como que llegas a ver. ¿Y después qué hago? Obviamente yo pues para no así caer tanto en un bloqueo, pues obviamente trabajo pensando, mejorando, puliendo historias anteriores. Como no he publicado, hacer cosas como Retcon, que es la retrocontinuidad, porque retrocontinuidad es decir, eventos, como si fuese una precuela. Es más fácil para mí hacer una precuela de algo nuevo, porque como no he publicado nada, puedo decir, o sea, alguna historieta, en el número 20 pasa esto. Y entonces regresa a veces al número 1 para hacer que desde el número 1 se den como que indicios. Eso se llama, creo que se llama setup, que es lo de colocar un preludio a la historia que se va a ver desde capítulos anteriores. Como que voy colocando una historia y luego pongo una semilla de un evento importante y sigue. Y a veces en ocasiones veo un evento importante, pero digo, a ver, esto no tiene tanto que ver con el universo en un principio, así que regreso a otro número anterior y así le voy cambiando. Lo que más que nada no son una historieta única. Intenté emplear algo así como las últimas películas del cine, universos compartidos, donde los personajes de una obra tengan referencia con los personajes de otra obra, y así intento como que construir poco a poco un universo de personajes. Y para lo que son, porque hay un fenómeno en escritura, que fue cuando estuve estudiando lo que es filosofía estética, de lo que no sé si lo decía Aristóteles o otros escritores, que hablaba de que en un principio tienes una idea y cuando acabas no es la misma idea original. Y entonces hay como que ideas, aplico lo que hace esta Sega. Sega es la que hace los videojuegos de Sonic. Y Sega nunca tira nada. Si tenían en un principio una idea para Sonic, dicen, bueno, esta idea no nos gusta, pero en otra entrega posterior la adaptan y así la hacen, y es lo que yo intento hacer con las ideas que se van quedando en el tintero. Para eso utilizo lo que son los mundos alternativos, que son, pues la gente que está familiarizada con la ciencia ficción ya entiende lo que es un mundo alternativo. Donde, por ejemplo, si estaba haciendo una historia y veía que ahora quiero poner otro personaje, pero eso ya no va a tener, entonces ya veo que la historia original que yo tenía del personaje no se había llevado a cabo, ya un capítulo especial o un número especial o una serie especial si se presta la situación, para trabajar con esa idea que tenía en un principio. Y más que nada es eso, de cómo lo hago para hacer lo que es la inspiración en mis obras. También, por ejemplo, una película en el cine que veo un concepto interesante, intento adaptarlo. Igualmente estudio cosas como biología, taxonomía, incluso a veces te investigo juegos de diferentes, tanto juegos registrados como juegos no registrados, juegos de mesa. Para hacer así son mis propios juegos y así intentar a lo mejor hacer tramas con esos juegos o hacer que el juego se mencione, hacer marcas. Incluso hasta a veces agarro editores de videojuegos, no sé cómo se llaman, Avance Map, creo que es el que usan para Mario Bros, que hace sus propios juegos de Mario Bros ahí, no sé cómo se llaman, pero en base a eso
Hago a veces historias de, a ver, voy a hacer un videojuego. Y voy hackeando el videojuego, la historia original, y le pongo cosas. Y luego ya lo novelizo. O veo, o estaba haciendo como las animaciones. No quiero plasmar mis ideas principalmente en esas animaciones, pero como que sí las dejo ahí de remanente. Para luego novelizarlas. A veces me pongo a escuchar música. Como la epopeya. De que una epopeya es una historia cantada. Y ya me pongo a escuchar música y intento como que hacer historias. O sea, si pusiera esta canción, el personaje hace esto, esto. Bueno, esta canción hace esto, esto. Lo novelizo. O a veces jugando videojuegos sin necesidad de que sean videojuegos que hackeo. Bueno, que altero la programación. Por ejemplo, estoy jugando un videojuego de los del iPad. Y digo, esta historia. Luego intento juntar con otra historia y así hacer como que una mezcla de diferentes vivencias, tanto reales como ficticias, que he tenido para hacer lo que son las obras e investigar. Por ejemplo, algunos habrán visto uno que otro video. Es más, solamente el hecho de ver los videos que anuncié en el principio del canal, de las 101 herejías, y demás videos y demás temas conspirativos que toqué en lo que es los videos del 14 de febrero. Andaba trabajando en la mezcla de esos conceptos, tomar conceptos que aprendí, o sea, descubrir una nueva teoría conspirativa, hago una historia basada en esa teoría conspirativa y así, y cada una historia diferente con un tema, pero obviamente es adaptarla, buscar no romper la continuidad. Las retrocontinuidades no piensen que cambia toda la historia. Hago, por ejemplo, en el número 1 pasó esto y en el número 20 pasa algo, entonces hago un número 1.5, por dar un ejemplo. Ya en el 1.5 empiezo a planear una justificación para lo que se ve en el número 20, etcétera, etcétera. Esa es básicamente mi forma de adquirir la creatividad. No sé, he visto que algunos escritores dicen que a la historia se las cuenta su mente. Yo realmente nunca he tenido esa experiencia. Yo veo algo, por ejemplo, es más, incluso hasta a veces con los juguetes que te salen a veces en las tiendas, en las comidas, en la comida rápida. Agarro y digo este juguete y empiezo a hacer una historia, luego avanzando en la historia. Y llego y hago un juego, un juego de jugar con el juguete, aunque sea, si juego con el juguete en el coche o juego así, ya tengo ahí una historia, ya la plasmo y la memorizo. Y las más importantes, las hago historias. Intento hacer la de Sega, la de nunca descartar nada. Pero pues obviamente, como casi no lo anoto, sí se me quedaría como que en la mente lo que es la historia. La mente se empieza a borrar y ya no recuerdo todo, pero al menos los rasgos generales sí los plasmo. Y sería todo. Lo de consejos, bueno, que yo he tomado es escribir. Es que sí quiero publicar, aunque entiendo que para las editoriales sería un poco controversial mis publicaciones, ya que hablan de temas como filosofía, tienen referencias a la religión. A los que ya saben, algunos que han visto el canal, como si fueran tantos. Bueno, algunos que han visto el canal ya sabrán cuál es la religión que profeso. Así que eso hago apologética a esa religión. Que son pues obviamente temas que realmente no son muy tomados por las editoriales, ya que quieren ser lo más neutrales y no tocar estos temas. Así que por eso sí siento que tengo un problema respecto a eso. Y hablando de lo de los temas que escribo, que es generalmente ciencia ficción o ficción fantástica. Bueno, son diferentes géneros. Luego voy a tratar de hablar de los diferentes géneros literarios que también escuché, porque también, por ejemplo, aunque no hago historias, aunque todas las historias tienen como que un estilo, más que nada basados en el cómic de superhéroes, o en algunos, o los héroes del anime, que son las principales temáticas que se toman. A veces intento también, por ejemplo, de casualidad, un día que estoy haciendo como que un relato, o sea, a veces trabajos de la escuela, o a veces mi hermana o mis primos me piden que les cuente un cuento, e intento experimentar, por ejemplo, he experimentado, al menos en concepto y también en narrativa, con algo más enfocado al romance, o a veces historias enfocadas principalmente a ciertos, al miedo. No intento tomar un terror tampoco tan exagerado, pero sí crear un poco de suspenso. O a veces incluso hasta experimentar con géneros un poco más, géneros impuros, podría decirse, como lo es el western, que son las historias de vaqueros, o historias de carreras, o como lo que yo dije, una historia basada en juegos de mesa, que es en la que estoy trabajando ahorita, que no he trabajado prácticamente desde que
Ay, desde hace como 2 semestres, porque pues la escuela ya no me dejaba eso de... Antes escribía las historietas en clases y pues me empezaban a regañar. Incluso mi primera novela, que ahí la tengo guardada entre mis archivos, la escribí en clase de química. Ese día pues creo que hice un extraordinario de química, pero acabé mi primera novela en clase de química. Y pues esas son cosas, unas que otras anécdotas de lo que ocurrió. También las historietas, las primeras, bueno, la segunda, es que hacía historietas, tantas de historietas cuando era niño, pero pues no tenían como que tanto enfoque. Y la segunda tanda de historietas sí la hice en preparatoria, y a veces aprovechando recreos, o incluso clases que se me hacían aburridas. Y eso pues sería más que nada rangos generales. Y lo de ciencia ficción, bueno, es una cosa que puede prestarse incluso más interpretaciones, pero de por qué me gusta escribir ciencia ficción, escribo también realista, ficción realista, incluso hasta textos, podría decirse, entre comillas, científicos, ya que no sigo las normativas que el nuevo orden mundial nos quiere proponer. No sigo muchas normativas del texto científico, pero por ejemplo, si aprendí algo de animales o algo de el espacio, sí hago un texto científico de eso. Y también textos de ficción realista enfocados más que nada en historias más, bueno, historias humanas. Un personaje humano tiene una aventura humana, nada de andar peleándose con supervillanos en planetas distantes o defendiendo ciudades del caos. No. A veces esos tipos, y me gusta mucho ese tipo de historia, y me gusta mucho lo que es la ficción, porque tengo menos limitantes y me puedo liberar más, ya que en una ficción realista no puedo, por ejemplo, no tengo tanta libertad para inventarme planetas, ciencias y animales, mientras que en la ciencia ficción sí. Y tampoco tengo como que esas libertades de poder explorar otros sectores de la narrativa. Además de que, también, a ver, ahorita les cuento lo último así. Me gusta la ciencia ficción y eso para escribir, porque puedes como que enmascarar un poco las ideas. Mucha gente dice que es un diario. Bueno, no es un diario mi escritura. Sí me he basado en vivencia de la vida real. Más que nada, pues el principio eran los juegos que hacía de niño. El inicio de mi escritura. Pero también, más que nada, quiero dar un mensaje, una transmisión de mi filosofía, de mis ideas, de mis pensamientos, a través de una obra. Hacer que las ideas que yo tengo se expresen en una escritura, en un escrito, en una historieta, en un libro. Para así ir poco a poco plasmándolos. Pero me fijé que en ficción real es como que más evidente si quieres tocar algún tema controversial que no le puede gustar a la mayoría de las personas. Dicen, no, espera, está hablando de esto. Y ya como que la gente se ofende. Pero me gusta la ciencia ficción porque ahí puedo esconder eso. Por ejemplo, si quiero hacer una sátira social, más que nada puedo, no sé, hablar de... Pongamos un ejemplo, a ver lo de... la explotación, las armas, por ejemplo. Hacer una historia de ficción realista sobre armas, podrías incluso atacar directamente a un gobierno o algo así. En que eso podría traer problemas en algunos países. O ofender a algunas personas. Pero, por ejemplo, si me meto en una nación ficticia, con leyes ficticias, en un lugar del mundo ficticio, incluso en un planeta ficticio, como que la gente no lo capta tanto. O sea, como que pasa un poco más desapercibido a través de las defensas mentales de las personas. Y cuando menos se dan cuenta, ya les estoy como que infectando con mis ideas. Y eso, como que poner una historia que casi todos los escritores hacen eso, no se sientan tan extrañados. Incluso hay hasta teorías de programación de cómo programan mentalmente a las personas para tener ciertas creencias y ciertas ideas que lo impulsa el nuevo orden mundial. Bueno, no soy tampoco tan conspiranoico, pero me gusta un poco ese tema. Ese tipo de ideas que se van plasmando a través de las obras que leemos, y por eso me gusta un poco la ciencia ficción. Es un arma de doble filo, porque tanto tú puedes plasmar ideas no tan queridas en una obra, como también te las pueden plasmar a ti. Bueno, pero ya se está alargando el video, así que mejor ya me despido. Y voy a intentar subir otros videos la próxima semana y también acabar los proyectos que prometí, lo de resubir algunos videos y el top de mis 10 dinosaurios favoritos. Pero pues esto será un tema para otro día. Hasta la próxima. Espero que se cuiden y un saludo para los youtubers que hayan visto mi video publicado en sus canales. Me han servido mucha inspiración para mi escritura y mi desarrollo como escritor, aunque sea amateur. Y quisiera luego que me ayudaran a ver cómo empiezo a publicar. Primero que nada los derechos de autor, porque esos sí son muy importantes para que no me roben la obra. Pero en general una despedida a todos. Y bueno, antes les quiero presentar algo.
O alguien que ha estado viendo el video ahorita. Ese es mi perro. Ha estado moviéndose todo el rato. Aquí. Y puedo escuchar a veces, si escuchan algunos ruidos raros es por el perro. Entonces, se cuidan y hasta la próxima. Les ha hablado el Emperador Verde y les deseo unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, unas buenas madrugadas, sea la hora que estén viendo este video, a todas las naciones y lenguas del mundo. Bueno, de donde lo estén viendo. Hasta la próxima y que se cuiden. Les ha hablado el Emperador Verde. Adiós.